Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo y de encuentros, de conversación, de intercambios sobre la investigación en danza. Este es un espacio que se llama el Coloquio Central de la Licenciatura en Danza y hoy tenemos 3 personas invitadas, investigadores e investigadoras de danza contemporánea en Colombia, que nos van a hablar de las escrituras del movimiento, modos de pensar y hacer historias de la danza en Colombia. Voy a presentar a nuestros invitados hoy en orden de sus intervenciones. Entonces empezamos con la profesora Juliana Congote Posada. Ella es profesora del Departamento de Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorado de la misma universidad en Historia del Arte y es egresada de nuestro programa de licenciada en Educación Básica de la Universidad de Antioquia. Tiene varios artículos y libros. El libro que tiene se llama La creación en danza, conversaciones con coreógrafos de danza contemporánea de Medellín, del 2011, del Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia, y Cierta época para danzar, de la temporada internacional de danza contemporánea, apoyado por la beca de investigación Cuerpo y Memoria de la Danza del programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Coordina con Angélica Gamba el sitio web www.danzaescrita.com, el primer repositorio digital sobre la danza en Colombia. Ahorita en el chat les ponemos el link completo para que lo puedan consultar. Muy bien, el profesor Raúl Parra Gaitán es bailarín, creador e investigador en historia de la danza. Tiene un magíster en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una especialización también. Es licenciado de las artes del espectáculo de la Universidad París 8, licenciado en educación artística del SENDA. Es ganador de la beca de investigación en danza del Ministerio de Cultura varias veces, en el 2008, en el 2014, en el 2018, y ha publicado varios artículos en libros y revistas especializadas, y los libros El Potro Azul, Vestigios de una insurrección coreográfica, del 2015, Revelaciones, un siglo de la escena dancística en Colombia, del 2019. La profesora Claudia Angélica Gamba es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en economía y un magíster en estudios culturales de la misma universidad. Tiene una distinción muy meritoria sobre su tesis sobre danza integrada. Es una investigadora en danza y ciencias sociales, con experiencia en gestión pública en danza en las áreas de fomento y circulación. Como bailarina e intérprete ha hecho parte de distintos colectivos de danza, participando en diversos procesos de investigación, creación y festivales de danza. Muy bien, entonces ahora los dejo con la profesora Juliana Congote, que les va a explicar cómo va a ser la mecánica de intervención de las personas invitadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana, muchas gracias por la presentación. A todos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por querer participar de este espacio que celebramos con mucha alegría y con la posibilidad de que se convierta en, bueno, como en un encuentro frecuente de quienes nos interesa pensar la danza en el país. La semana pasada que estábamos conversando, Angélica, Raúl y yo, sobre cómo podríamos estructurar esta conversación y cómo ordenarla para que pudiéramos compartir de mejor manera lo que hemos venido haciendo hace algunos años, pues encontramos que quizás hay 2 puntos en común que probablemente, bueno, entre muchos otros, pero digamos que hay 2 puntos que de alguna manera nos permiten relacionar nuestras investigaciones y ponerlas a conversar. El primero de ellos, perdón, el primero de ellos tiene que ver con la relación entre danza y palabra. O sea, como que todos coincidimos en que ese es un encuentro al que le hemos, pues, que hemos quizás caminado de muchas maneras, que hemos intentado
como indagar a partir de cada perspectiva que hemos trabajado y que allí pues sin duda encontramos un camino muy interesante para investigar. Y de otro lado, que nuestros modos de hacer y pensar, tal y como se llama esta conversación, de hacer y pensar la danza en el país, pues tienen que ver mucho también con nuestras propias historias como agentes o participantes o interesados o profesionales de la danza, y que en esa medida, pues esa manera de hacer historia de la danza en el país, pues tiene necesariamente una relación muy cercana con nuestra propia experiencia personal, pues como con el trabajo específico que hacemos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que queremos presentarles. La dinámica que estructuramos entre los tres, entonces, es que cada uno va a hacer una presentación de 10 minutos para desarrollar específicamente cada uno de esos puntos, y pues terminada la segunda ronda, abrimos el espacio para conversar con ustedes, para escuchar sus inquietudes y para ya pues disponernos al diálogo. Bueno, entonces me corresponde a mí iniciar, fui yo quien terminó ganándose ese premio. Entonces les voy a compartir pantalla para comenzar. Voy a hacerlo aquí. Aquí ya está. Bien, creo que ahí ya lo estamos viendo todo, ¿cierto? Bueno, entonces, en relación con... me devuelvo aquí un poquito, ya. A partir de este encuentro, entonces, entre danza y palabra, lo que quiero un poco compartirles es quizás el camino por el que yo he transitado a propósito de esa relación, ¿cierto? Entonces, para empezar, me gustaría compartirles esta experiencia de lectura que tuve cuando estaba probablemente terminando el pregrado en danza y ya muy interesada en iniciar la maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia, y me encontré con esta revista, que es una revista que probablemente muchos de ustedes conocen, que pues sale gracias pues al apoyo estatal de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gilberto Alzate Avendaño, en fin. Y pues el número específico en esta ocasión fue sobre escritura del arte. Y Karen Cordero, una crítica, historiadora, curadora, bueno, teórica del arte mexicana, escribió 2 textos allí, la introducción, ella fue quien organizó todo el número, entonces tiene una introducción y luego tiene un texto que específicamente reflexiona sobre el poder legitimador de las palabras en los discursos que se han creado sobre las artes. Y pues para mí fue como muy significativa esa lectura y muy reveladora, porque en particular me puso como muy claramente en la discusión sobre cuál ha sido el papel legitimador que ha tenido la palabra específicamente en la historia de la danza, ¿cierto? Cómo poder de alguna manera entender que eso que se ha escrito sobre danza pues ha legitimado ciertas experiencias y que pues en últimas también ha implicado la deslegitimación, si se quiere, de otras, ¿cierto? Cuáles sí han quedado de alguna manera inscritas dentro de eso que podemos llamar historia de las prácticas dancísticas y cuáles finalmente no, y eso pues me comenzó a producir un interés muy especial. Luego, aquí traigo esta portada de este libro de Hilda Islas, que seguramente también muchos de ustedes conocen. La portada es una portada de muy mala calidad, o la imagen pues que tengo aquí en pantalla, porque no tengo sino una copia del libro, nunca he podido tenerlo en original, y la imagen que está en internet pues se ve de esta manera. Lo que me llama la atención o quisiera presentarles de este libro es que cuando yo conocí a Hilda Islas, justo en un momento en que fui a hacer una pasantía a Bogotá, a la SAP, una pasantía de investigación, y coincidió con que allí estaban haciendo toda la reforma curricular que implicó pues el cambio de programa a arte danzario, y Hilda fue una de las invitadas a participar de ese evento.
yo había conocido este libro, me había parecido muy interesante que ya en este caso no hubiera, digamos, un texto que me contara la historia de la danza, sino que hiciera reflexiones sobre cómo se hace la historia de la danza. Entonces fue muy especial ese encuentro, un encuentro que además tiene pues un dato adicional que me relaciona mucho con Raúl y que ahorita se los comparto. Y en este texto, sobre todo, me llama mucho la atención algo que dice Hilda en la introducción, y es el hecho de, primero, plantear una necesidad de que en la danza se hagan estudios historiográficos. Es decir, no solo que se escriba sobre las prácticas de manera que se configure en esa medida la historia, sino que adicionalmente se haga un estudio de lo que se ha escrito, de manera que pueda haber allí un reconocimiento más claro de los discursos que constituyen la práctica o que se han levantado a partir de la práctica. Y en esa medida ella nos pone pues como a considerar varios asuntos que debemos tener en cuenta. Por un lado, los problemas del acopio documental específicos de la danza, teniendo en cuenta que pues realmente la documentación sobre la danza es difícil, que finalmente las fuentes de la danza no necesariamente son la palabra, ¿cierto? Que hay otra serie de documentos que tendríamos que de alguna manera intentar recuperar y que en esa medida pues puede haber una cantidad de inconsistencias y dificultades que hacen muchísimo más difícil la labor del historiador. Y de otro lado, los problemas interpretativos de la historia de la danza, que para mí pues fue bastante interesante enfrentarme a eso, porque fue justamente entender que pues algo que ya la ciencia histórica, digamos, ha discutido más ampliamente, pero que específicamente para la historia de la danza era importante, y es que los discursos históricos están cargados de subjetividades, son discursos relativos que siempre están pues como atados a la voz específica de quien lo escribe, y que en esa medida también nos propone Hilda, vale la pena interrogar los documentos en dos sentidos entonces. Por un lado, algo que pues cualquiera que quiera o pretenda hacer historia o escribir historias, pues tendrá que tener en cuenta, y es el contexto histórico, pero en este caso no solo del documento mismo, es decir, de cuándo fue escrito o quién lo escribió, sino también de las danzas específicas a las que refiere, ¿cierto? E intentar allí crear pues una relación un poco más consolidada y mucho más problemática. Y de otro lado, algo que yo creo que para quienes hacemos danza y adicionalmente nos interesa la escritura que se da sobre ella, pues creo que resulta muy interesante, y es eso que Hilda Islas llama como la dimensión cinética, ¿cierto? Que siempre debemos descubrir y reconstruir cada vez que nos enfrentamos a una reflexión histórica. Entonces, digamos que esto fue pues importante, tuvo que ver además con ese encuentro en la SAP, ahí pues un poco la referencia. Y pues hablo de ese momento porque resultó ser sobre todo el punto, digamos, de partida para yo de alguna manera comenzar a preguntarme por cuál es el lugar de la danza dentro de las historias, es decir, cómo se narra la danza, qué hace, a qué se enfrenta una persona que escribe sobre danza cuando quiere de alguna manera trasladar a un lenguaje escrito esa experiencia dancística, y en términos históricos eso qué implicaciones tiene, y luego digamos eso que podríamos llamar la historia de la danza como algo quizás con unas particularidades más disciplinares, qué lugar ocupa dentro de los discursos históricos. Como les decía, yo estaba en ese entonces a punto de iniciar la maestría en Historia del Arte, y lo que me encontraba era que en la mayoría de historias del arte que hasta ese momento había leído, pues poco o nada se decía sobre danza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué era lo que hacía que quizás sobre esta práctica en específico no hubiera, digamos, unos desarrollos escriturales mucho más consolidados como otros campos en las artes? Y ahí me encuentro con este texto que Raúl Parra, por eso hacía ahora la mención, muy amablemente y de manera muy generosa me compartió, un texto que tuvo una traducción gracias al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza en México, José Limón, y que esa traducción al español fue la que me compartió Raúl, y que para mí fue absolutamente significativo porque inmediatamente me puso frente al hecho de que entonces sí hay un papel legitimador de la escritura, no solamente en el hecho de permitirnos conocer qué pasó en el pasado,
de la danza, ¿cierto? Sino en el hecho de que esas escrituras, que son finalmente las lecturas del presente, también se convierten en imaginarios, representaciones o reflexiones sobre el propio presente del gremio dancístico y sus realidades sociales. Es decir, que depende mucho de qué historias de la danza leamos o conozcamos, pues como que eso finalmente impacte en nuestras maneras de entender y hacer danza en el presente. Y eso pues fue bastante revelador. En esa medida, entonces, creo que ahí aparece un interés muy fuerte por ya concentrarme, y eso fue básicamente el trabajo de investigación de maestría, por ese estatuto disciplinar de la historia de la danza. Es decir, si es posible pensar que la historia de la danza no solamente es una práctica que está llamada a relatar o a dar cuenta de los hechos dancísticos, sino que adicionalmente tiene unas metodologías y unas particularidades específicas que podrían de alguna manera concebirla como disciplina humanística. Eso sobre todo citando un texto que hace Erwin Panofsky a propósito de la historia del arte como disciplina humanística. Es decir, que no es simplemente la historia de otra cosa más o cualquier otro objeto humano o fenómeno humano, sino que tiene, digamos, unas características particulares que implicarían concebirla como una disciplina en sí misma. También que pues es importante reconocer que esas fuentes de la historia de la danza obedecen a estatutos de muy diverso tipo, y que en esa medida pues también vale la pena hacer una reflexión sobre el cómo se escribe, teniendo en cuenta qué tipo de fuentes se usan para reconstruir esas historias o relatar pues esos sucesos de la danza. Luego también este texto tiene adicionalmente una clasificación muy interesante que además recomiendo que conozcan, sobre los tipos de historia de la danza. Entonces, en ese ejercicio historiográfico lo que hacen es ir y revisar cuáles son los modos que han sido usados para contar por escrito, principalmente, pues las experiencias de la danza, y allí pues se trazan unas clasificaciones que son bastante interesantes, y que pues finalmente un poco las preguntas que terminaron habitando en mis procesos de investigación de ahí en adelante es, bueno, ¿cómo están escritas, cierto? ¿Quién las ha escrito? ¿Quiénes son los que escriben sobre danza, cierto? ¿Qué lugar ocupan esos sujetos dentro de las prácticas dancísticas? Y finalmente algo que, sobre todo a propósito del hecho de que este texto es una traducción al español, pues un poco la pregunta por la circulación y por pues cómo finalmente se difunden estos contenidos, cuáles son las historias que conocemos en nuestro contexto o que se han podido de alguna manera pues circular y que hemos podido conocer, y cuáles esas otras no, y entonces eso en esa medida también cómo condiciona nuestra manera de comprender lo que ha sido o cómo funciona nuestra práctica dancística en el país. En esa medida, entonces, pensar el papel legitimador de la escritura de esta práctica se instala no solo en el ofrecimiento de posibles lecturas del pasado, sino en su capacidad de función. Bueno, esto ya creo que ahorita lo había dicho, qué pena, disculpen. Aquí entonces me parece interesante, y ya con esto voy cerrando mis 10 minutos, y es que a la luz de todo eso, lo que encuentro es una cantidad de personas que en el contexto latinoamericano principalmente han venido haciendo reflexiones parecidas, y eso me resulta muy, muy atractivo. Me parece que logra finalmente darme pistas sobre una posible comunidad de interpretación que esté pensando de alguna manera esos mismos asuntos. Y aquí, por citar algunos, y traigo principalmente sus rostros porque me parece importante que sepamos quiénes son: María José Cifuentes y Carlos Pérez Soto de Chile, que han hecho unas reflexiones muy interesantes, sobre todo a propósito de la danza, de la historia social de la danza en el contexto latinoamericano. En Argentina, pues resalto, entre otros, pero resalto principalmente a Susana Tambute y a Marcelo Isen Moyano, porque siento que sobre todo su perspectiva filosófica y muy conectada con lo que ha sido la historia del arte y la filosofía del arte, pues le da también a la reflexión sobre la danza pues unos puntos de partida y unos anclajes en términos escriturales muy interesantes. Y pues nuevamente Hilda Islas, y sumo a Margarita Tortajada, que
para ese momento también fue muy importante para mí, como otras autoras que también conciben una lectura de la historia de la danza que pueda de alguna manera hacer una reflexión muy contextualizada y muy aterrizada dentro de nuestros contextos corporales y sociales. Aquí pues un poco el universo de textos en términos historiográficos que hicieron parte de unas investigaciones que hice en ese momento sobre las historias de la danza contemporánea en Latinoamérica, y que de alguna manera confirmaron entonces el hecho de que para mí era importante pensar la danza también a partir de lo que se ha escrito sobre ella, o sea, no solo pensar la danza a partir de su experiencia, pues sin duda fundamental y que es la esencia pues de lo que le da sentido a la práctica, sino justamente a partir de todo lo que en ella se ha escrito. Y esta investigación en particular, que fue un análisis historiográfico, es decir, una historia de todas estas historias, lo que me confirmó es que en Colombia, para ese momento, pues no se había escrito una historia de la danza como tal. Ya hoy en día sabemos que sí, que hay textos bastante importantes en esa medida. Esto fue en el 2000, de 2010 a 2013. Y el texto que se escribe, sobre todo historia de la danza contemporánea, también hago esa aclaración, de Huellas y Tejidos, que es como el primero que aparece, es de 2015. Entonces, en este momento yo de alguna manera me enfrento a que en Colombia sí se ha escrito muchísimo sobre danza, pero que una historia, digamos, con el estatuto específico de ser una historia, de pretender ser una historia como tal, no se había hecho, y que entonces lo que vendría a continuación era hacer una revisión de todo este contexto latinoamericano y ya de alguna manera entrar al contexto colombiano para revisar específicamente los textos que se habían dado en el país. Yo voy a dejar ahí, le doy paso a mis compañeros y ahorita en la segunda oportunidad que tenga aclaro y amplío pues la información. Raúl. Ya, me habían silenciado y no podía hablar. Buenas tardes ya. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a Juliana y a Ana María por esta invitación. Siempre me pongo nervioso delante de las cámaras. Les voy a contar como mi trayectoria también, que es bastante, muy similar y muy cercana a esto que hemos estado construyendo sobre la memoria de la danza en el país, y que encuentros como lo anotaba Juliana, con otra gente interesada en esto mismo, es lo que nos ha podido, es lo que nos ha llevado a proponer estos textos en el país. Entonces voy a presentar, espérense que yo con estas cosas técnicas soy un poco lento. Eso. Ahí voy. Vale, este soy yo. Y yo termino siendo como uno de los bailarines de danza contemporánea de los años 80 en el país, en un momento en que difícilmente se podía hablar de danza contemporánea, de danza moderna o lo que fuera. Y yo recorro a todos mis maestros, desde mi primer maestro inicial, Jessica Carranza, que era bailarín de Jacinto Jaramillo, y el protagonista del Potro Azul, cuando yo lo vi. Y a otros de mis maestros
tengo que reconocer. Mi llegada a la historia de la danza es porque en algún momento me empecé a pensar, ¿y qué otra gente ha existido en el país? ¿Qué otra gente que yo no conozco ha hecho de la danza del país? ¿Qué otros propusieron cosas antes de mi aparición en este medio? Entonces, tengo que reconocer toda la gente que ha pasado por, mi, por mi enseñanza de cuerpo. Entonces, esto inicialmente. Posteriormente, reconocer en las universidades por las que he pasado a mis maestros. Inicialmente, en los 95 más o menos, aparece en Bogotá Hubert Godard, que era el director del Departamento de Danza de la Universidad París 8. Hubert da un taller sobre kinesiología de la danza y bastante interesante todas sus propuestas que hacía, la lectura del movimiento o la lectura más bien del cuerpo en movimiento, que me acercó, me llamó muchísimo la atención y me acercó mucho a él a hacer preguntas, a estar demasiado curioso en un tema que yo desconocía en ese momento. Por Hubert Godard termino yo yendo a estudiar a París 8, donde conozco a Isabel Loné y a Isabel Ginot, dos profesoras que marcaron realmente mi decisión definitiva de estudiar, de volver al país y trabajar en la recuperación de la memoria dancística colombiana. Yo voy de para atrás, primero lo que hice después y Mario Montoya y otros profesores, que no encontré la foto, por eso no están, es uno de los profesores que va a marcar mi paso por la licenciatura en Educación Artística de Senda. Y muy interesante porque es a partir de ahí, luego de mi encuentro con Godard, yo voy a estudiar a Senda, donde se había abierto una profesionalización por el Ministerio de Educación en ese entonces, y yo hago, porque los profesores necesitábamos, o los bailarines en general, los profesores en arte necesitaban de un título. Entonces se armó eso con el Ministerio de Educación, Senda abrió esta profesionalización y ahí conocí a Mario Montoya. Y a partir de sus clases me di cuenta de la importancia de hablar y de escribir sobre la danza. Luego me voy a París 8, hago mis 6 años de estudio, regreso y ingreso a la Universidad Tadeo, donde conozco a estos tres personajes, a Alberto Vargas, a Carlos Eduardo Sanabria y a Diego Salcedo, quienes me van a concretar como la idea, me van a dar el impulso de continuar en la investigación dancística. Posteriormente, ya terminando la maestría, y justo con Diego Salcedo, él me va a hacer conocer un libro que definitivamente cambia mi perspectiva de la historia radicalmente, y es repensar la historia. Siempre me interesa, inicialmente sí, era como la narración de los hechos dancísticos en el país y en las clases que daba de historia, como contar un largo línea de tiempo de la historia. Era mi etapa inicial y siento y agradezco mucho haber pasado por esa etapa inicial de estudiar la historia desde una linealidad, de entender qué ha pasado linealmente. Pero con este libro de Jenkins me sitúa en pensar la historia ya desde otros puntos de vista. Le agradezco. Claro, ya había pasado
por Hilda Islas, había pasado por la Tambuti, había pasado por otros, pero aquí realmente con este libro me perfilo mucho más a mirar qué es lo que quiero hacer. Y esto es lo que quiero hacer, una recuperación de la memoria y del patrimonio coreográfico colombiano. Entonces, ¿en qué me ha basado? ¿Qué es lo que tengo que recoger? En los libros, como anotaba Juliana, en libros sobre la danza a nivel general, y tenía la posibilidad de encontrar muchísimos libros en francés que hablaron sobre historia y sobre todo muchas tesis doctorales que se convertían en libros, unas investigaciones absolutamente interesantes en que esa propuesta sobre la historia de la danza, de la investigación de la historia, iba a cosas mucho más profundas. Yo las veo como el de Laurence Loop, la poética de la danza contemporánea, quien se dedica a una forma de historia, pero narrada a partir de, de las piezas coreográficas que han marcado la historia a nivel mundial. Y es bastante muy interesante. Y muchos de los que Juliana habló. Igualmente, cómo se referencia la danza en Colombia, entonces encontré que en artículos y periódicos de revistas y artículos de prensa, mmm, entrevistas, encontraba mucho material para encontraba material que me hablaba de la danza y donde se narraba un poco la danza o la aparición de la danza en el país. Igual en los programas de mano, eso ha sido una fuente grandísima, importantísima, en las fotos, las páginas web, como decía, entrevistas, charlas, conferencias, documentos varios. Me han servido para esta propuesta que estoy haciendo. Todo esto son documentos que yo he estado recogiendo desde que empecé a bailar en los años 80 y que guardaba en cajas y guardaba hasta que finalmente un día decidí empezar a organizarlos. Ahí va la organización. Personas. Entonces, yo tengo que hablar de que esta propuesta, esta investigación, este estudio que estoy haciendo sobre la danza en Colombia, se lo debo muchísimo a un montón de personas en el país que no están todas aquí. Mi amiga Novia Flores, que me ha regalado, prestado, con la que discuto sobre el material, sobre las investigaciones, con quien comparto muchísimas de mis investigaciones y de sus investigaciones, de sus búsquedas. Y quien me hizo pensar en realmente escribir sobre historia de la danza en Colombia. El maestro Londoño, que ha escrito montones de cosas sobre historia y a quien no puedo dejar de citar cada vez. A Juan Gaviria, con quien nos hemos hecho amigos en contarnos cosas sobre la historia de Colombia, a Maribel Acevedo, que compartimos muchos espacios, Karina García, que me ayuda y me guía muchísimo en el pensamiento sobre la historia del folclore, de la danza folclórica en Colombia, Angélica, con quien hemos compartido muchísimo, Juliana, que ya ella contó, y Gustavo Rodríguez, quien investiga sobre las danzas que han desaparecido en los llanos colombianos y quien comparte conmigo mucha de su información. Y Juan Carlos Maldonado, quien acaba de publicar
parece una referencia bastante interesante. Y Sarita, que está trabajando en algo que le llama como historia de la danza desde la creación. O algo por el estilo. Estos son algunos textos en los que he escrito algo de mi locura histórica, de mi pensamiento, de mi búsqueda, y que me han enseñado por un lado a escribir y por otro me han enseñado a investigar en historia. Porque alguien me preguntaba, ¿y dónde estudió historia de la danza? Y dije, historia de la danza no hay ninguna carrera en el mundo que le dé a uno la preparación para historia de la danza. Yo tengo una maestría en historia del arte, pero uno como bailarín junto a los historiadores del arte y con profesores sobre historia del arte, o sea, del arte plástico, uno hace sus amalgamas y aprende muchísimo a cómo construir sus miradas en la danza. Y finalmente, este es uno de los libros, El Potro Azul, que salió en el 2015 y el que salió el año pasado, Revelaciones, que es una locura, la sigo considerando una locura de haber recogido la historia de 3 géneros de la danza en Colombia, una revisión en el siglo XX, que es una primera revisión, que puede ser una base para montones de revisiones y de historias que se escriban después. Me llevó a la construcción de unas líneas de tiempo digitales que sobre los 3 géneros, el primero link es el primero es el link que contiene los otros 3, que es sobre la danza contemporánea, la danza clásica y la danza folclórica en Colombia, que tienen la posibilidad de seguirse alimentando. Y igual me ha hecho llevar a una reflexión, esta vez sobre la danza contemporánea, de crear las alianzas, de crear las relaciones, de crear líneas de dónde estudió, a quién influyó tal persona, dónde. Es una locura, es como de esos computadores viejos que uno veía que tienen 20.000 líneas y que salen cablecitos de un lado a otro. Eso es más como una herramienta que me he armado para querer entender cómo han sido las relaciones, las influencias, los estudios de la danza en Colombia, de la danza contemporánea en Colombia. Igual estoy haciendo para la danza clásica. Es un trabajo bastante dispendioso que ahí va. Eso sería todo lo que tendría que contarles. Continuamos entonces ahora con la señorita Angélica. ¿Aló? ¿Se escucha? Tenía problemas ahí con mi audio. ¿Sí? Listo. ¿Ya se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno. Pues primero muy contenta también de ver todos los lazos en común que se tejen con mis compañeros, con Juliana, con Raúl, con quien
También hemos compartido no solamente muchos, digamos, como muchos temas a nivel profesional, sino también como esos sueños de por qué no hacemos esto y por qué no hacemos una historia de esto y por qué no documentamos. Entonces, pues muy contenta de ver cómo los lazos y también de cómo se entreteje todo, cómo la historia también teje todo. Yo quisiera primero conversar un poquito en torno aquí traigo como a colación el tema de la historicidad y la temporalidad, que creo que han atravesado como, digamos, como conceptos, pero también como preocupaciones, gran parte de mi trabajo investigativo en la danza. Y digamos que lo traigo a colación porque me parece muy importante volver la mirada sobre digamos, el concepto de historicidad como tal. Un poco como en mi trayectoria como historiadora, siempre sentí muy ausente como los documentos sobre historia cultural en general, y más de América Latina y mucho más de Colombia. Entonces, un poco como ya mencionaba Raúl y Juliana también, no solamente la ausencia de una suficiente escritura y memoria sobre el tema de la historia de la danza, sino también de una palabra legitimadora, que retomo un poco eso de también que señalaba Juliana. Entonces, este concepto de historicidad y temporalidad me ha atravesado mucho en la sensación y en la importancia que es reconocer que cada fenómeno y cada sujeto tiene un lugar histórico, o sea, guarda, digamos, como se debe a un tiempo histórico. Entonces no es lo mismo narrarse desde el siglo XX que narrar nuestra propia historia desde este momento. Y me parece, digamos, como muy importante tenerlo presente porque es como lo primero a lo que yo me enfrento cuando empiezo a hacer como estas indagaciones en historia de la danza, y es como eh, a veces una ausencia de la historicidad, digamos, como de entendernos como sujetos en el tiempo, con no solamente un devenir histórico que es uno solo, sino como son muchos devenires históricos porque cada uno tiene su tiempo histórico. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la historia o la trayectoria académica de otras carreras, por ejemplo, que no son la danza, a un tiempo histórico distinto de la danza, que es una carrera joven. Y digamos que así uno podría decir, cada sujeto también tiene un tiempo histórico. Las mujeres, digamos, como sujetos que se empiezan a profesionalizar y empiezan a tener acceso a la universidad, tienen un tiempo histórico un siglo después de los hombres. Entonces, ahí todo digamos, como entender digamos, lo particular de cada fenómeno y cada sujeto, y en ese sentido también lo particular de narrar la danza y es del lugar donde se narra. Y pues lo mismo la temporalidad, como es muy importante también como tener presente que las historias también son interpretaciones de los sujetos que están en una temporalidad. Entonces, no sería lo mismo narrarnos en una temporalidad, digamos, como del Frente Nacional, por ejemplo, a narrarnos desde hoy. O sea, cada forma de narrarnos también es muy distinta, y asimismo la forma de narrar la danza ha sido muy diferente. Entonces, por eso traía un poco esta frase de Nietzsche, que es solo es definible aquello que no tiene historia. O sea, cuando podemos definir totalmente un concepto, sospechamos un poco eso porque es como ahistórico. Cuando significa lo mismo a lo largo del tiempo, ahí hay una sensación de que se está tomando como histórico. Y hago esta introducción porque principalmente, pues digamos, como traigo a colación dos investigaciones de las que he realizado, específicamente que tienen que ver con esto, con la historia de la danza. Cuando yo empiezo, digamos, como historiadora un poco a entender los sucesos que se empiezan a dar en el siglo XIX y como la promoción de la cultura nacional, empiezo a ver también como la presencia de la música y la danza como unos aspectos muy importantes para definir aspectos políticos. Entonces también empiezo a ver esa historicidad en términos de la estructura sociopolítica, de que cada fenómeno también se lee en una estructura. Y acá, pues digamos, como traigo colación justamente la importancia del archivo y la documentación, y pues ya lo han visto como en mis compañeros, en Raúl y Juliana, como esa importancia del archivo, esa importancia de documentar la práctica, pero también que la misma práctica, quien la documenta y las omisiones que se hacen, o sea, como que las fuentes, ni siquiera el mismo archivo es objetivo, sino que también ahí siempre hay una contextualización y también, digamos, como una cualidad histórica de cada experiencia.
Entonces, por ejemplo, quiénes se mencionan en un programa de mano, quiénes no se mencionan. Y ahí yo quisiera como traer a colación un poco la historia de lo que hemos llamado como el folclore, o digamos de lo que se entiende como un concepto que a veces se lee de una manera, digamos, como muy plana, cuando realmente a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas también ha tornado y ha tenido distintos lugares, ha ocupado tensiones, y por eso pongo un poco digamos, como esta frase de este historiador alemán, que dice: un concepto es mucho más que una palabra. Él señala: todo concepto tiene posibilidades semánticas extendibles, ambivalentes, flexibles, ubicuas, condiciones de uso y de surgimiento. Y quisiera hacer énfasis en este tema de las condiciones de uso, porque cuando, digamos que, digamos, cuando yo empiezo a ver un poco la historia desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y el lugar que ocupó digamos, la música y la danza con los años, terminó buscando comunicar eso como una exposición artística, que es un poco acá estas fotos que traigo a colación, de cómo, bueno, cómo acercamos la historia de otra manera, y un poco también desde mi lugar como bailarina era, bueno, cómo podemos encontrar otras formas de comunicar lo que se ha escrito, lo que ha pasado, digamos que aproxime más a los públicos. Entonces yo realicé esta exposición que busca un poco como cobijar qué son esos cambios que empiezan a sucederse a finales de siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con todo el tema de la cultura de la independencia, y también qué hay allí, cuáles son las omisiones, cuáles son esos usos y esos significados de esas tradiciones. O sea, normalmente nosotros vemos, por ejemplo, las coreografías, digamos como del siglo XIX, pero no sabemos muy bien qué entramado hay detrás de todo esto, qué entramado histórico y justamente qué historicidad y temporalidad se le otorgó a esas prácticas. Entonces, en esta exposición, digamos, lo que hago es como visibilizar el producto de la investigación que se hizo durante varios años. Justamente es como qué lugar ocupó la danza, que podemos decir, por ejemplo, que la historia de la danza no solamente se remite al siglo XX, eso digamos que es importante mencionarlo, porque nosotros tenemos una presencia de la danza incluso ancestral. Entonces, en este momento digamos, como que me preocupaba mucho saber cuáles eran esas tensiones y sobre todo cuál era el lugar político y histórico que había jugado. Y lo que empiezo a ver que es importante mencionar, es que la danza y la música para ese entonces, digamos que no lo podemos separar como ya podemos decir en el siglo XX, como una expresión artística o como un campo disciplinar, porque estaban muy juntas y tenían, digamos, como unos lugares particulares. Y allí, me vuelvo un poquito, allí justamente el papel de las fuentes y el archivo y la documentación. Entonces estas son, digamos, como algunas imágenes de las fuentes históricas, donde en ambas está retratando el folclore o la idea, digamos, de tradición que acá ha cambiado muchísimo con las épocas, y justamente aquí podríamos decir que hay una interpretación y digamos como una cualidad histórica distinta, porque digamos, en cada gráfico de cada fuente de prensa que ya se hizo, pues digamos como a mediados del siglo XIX, se retrataba el folclore de una manera muy distinta, significaba cosas distintas. Entonces yo empiezo como a un poco a indagar, me gustó eso que dijo Raúl, de que digamos, como dónde estudias para hacer historia de la danza. Y creo que eso es bien, digamos, como que hacer historia de la danza es bien difícil, no solo por lo efímero del hacer, sino también porque es un poco como entrar en lo artesanal, incluso, digamos, incluso siendo historiadora, lo que les menciono, como la ausencia de textos sobre historia cultural, sobre el contexto, digamos, cultural de la época, sobre todo en siglo XIX, lo que encuentra uno es una gran importancia que se le dio a la historia militar y unas grandes ausencias. Entonces, yo empiezo a ver aquí unos puntos bien importantes en los que la danza también jugó un papel de legitimar, digamos, como apuestas de las élites de la independencia, también de relegar un poco ciertos lugares. Ese carácter de baile nacional empezó a gestarse en las primeras décadas del siglo XIX,
y desde allí también había unas intencionalidades políticas, y me parece importante como llamar la atención a que, digamos, como narrar la historia tiene como unos diversos formatos, un poco también lo que señalaba Juliana, como hay formas, no solamente hay una manera de hacer la historia, sino que, por ejemplo, en la historia de la danza prima mucho la historia de vida, lo que conocemos nosotros como la historia de vida o la historia de trayectoria en personaje. Pero también, digamos, como que a mí me interesaba era un poco entender qué lugar ha jugado históricamente la danza en el entramado político y cultural. Y digamos que específicamente ya en principios del siglo XIX, las tensiones políticas eran, digamos, como se podían ver mucho, o sea, como que el tema de los bailes nacionales y cómo se empieza a mezclar con toda esta historia militar, con la historia de legitimar un poco también la gesta de independencia desde cierta mirada. Entonces, era más entender sobre todo cómo la danza también como fenómeno social se debe a un contexto y se debe entenderla, digamos, como de manera compleja. Y allí pues empiezo también a encontrar también las similitudes entre las acuarelas del siglo XIX y la fotografía que se empieza a hacer a principios del siglo XX y cómo son esas supuestas manifestaciones de lo que hoy en día consideramos folclore, pero también un poco para interpelar ese concepto que ha sido un poco considerado de manera estática, como digamos como un poco de manera lineal. Y como les mencionaba un poco ahorita, la idea del concepto como tal también tiene unas condiciones de uso y surgimiento. Entonces, fueron digamos, como que ya se empezó a gestar unas condiciones de uso en el siglo XIX, pero fue muy distinto el lugar que empieza a ocupar en el siglo XX. Entonces, digamos que esta es una de las indagaciones que yo hago a través de esta exposición. Y otra con la que quiero conectar sobre todo este llamado como el tema de la historicidad y la temporalidad de la historia, es esta investigación que realicé el año pasado, pues que ya venía, digamos, como que se consolidó, que yo lo venía, digamos, como haciendo desde hace varios años, de lo que decía Juliana, como la necesidad de hacer historiografía en la danza, o sea, un poco revisar, es como qué es lo que se ha escrito sobre, como qué es lo que hemos escrito sobre estos temas, también porque a veces está un poco la sensación de que no es mucho, pero que tampoco nos leemos entre nosotros. Entonces era un poco también recoger cuáles han sido esas historias y específicamente se basó en el tema de las tesis sobre danza. Y aquí yo quisiera llamar la atención sobre, bueno, digamos que esto es no hablar específico de la investigación, sino lo que tiene que, en la relación un poco con el concepto que estoy conversando, historicidad. Y dentro de la investigación se hizo un análisis más estadístico, como de las tendencias, cuáles son las tendencias de las tesis sobre danza, qué es lo que se escribe, cómo se escribe, pero también se hizo un análisis de contenido. Y dentro de los análisis que se hicieron de contenido, hay uno sobre, digamos, el que quiero compartir, y es justamente sobre el concepto y digamos, el carácter histórico del folclore. Entonces, allí que yo pude reunir varias tesis en las que se analizan, primero, un poco las tendencias. Entonces, primero se encuentra que cuando hablamos de historia, pareciera que solamente está presente el tema de las historias de vida, y esa es una de las maneras en las que nos podemos narrar, digamos, como sector, como campo, y en las tendencias, digamos que dentro de esas categorías que se construyeron de análisis, pues se encuentra mucho la historia de vida, de los maestros, de rescatar como, digamos, como el legado. Pero hay otro grupo que habla como específicamente cómo se ha construido también ese concepto y cómo se debería incluso reubicar o digamos como renombrar. Entonces, por ejemplo, hay unas tesis muy interesantes que refuerzan un poco como la investigación que yo había hecho años previos, de cómo, por ejemplo, el folclore a principios del siglo XX, digamos que traduce un poco en la práctica algo distinto a lo que uno podría decir que significa etimológicamente. Entonces, si uno traduce es como, no, el folclore es el arte del pueblo, pero justamente como cada concepto tiene una temporalidad y unos usos, esta tesis empieza a indagar en cómo
justamente a principios del siglo XX lo que se empieza a imponer o a legitimar, un poco retomando la palabra de Juana, es sobre, digamos, como lo que se lee como folclore, es esta imagen del país Centro Oriente, es como toda esta parte del folclore andino que se empieza a leer como la identidad nacional. Entonces, de nuevo, empezamos a ver cómo la danza juega un papel muy relacionado con toda la estructura sociopolítica y con los usos también que se le da. Entonces, empieza, digamos, como varias tesis indagan cómo esta idea fue también una idea que se impuso más desde una élite Centro Oriente y cómo entonces la etimología no coincide mucho y justamente cómo empieza a cambiar esa idea de folclore que se promueve más desde una élite desde Centro Oriente. Entonces, allí es muy importante ver la historicidad justamente de los conceptos. Entonces, ya digamos que yo lo conecto con otras investigaciones propias, es como, por ejemplo, quienes han sido, por ejemplo, esos maestros que han a lo largo de la historia narrado el folclore desde su interpretación, cómo lo vistieron, porque en las primeras décadas del siglo XX se visten muchas danzas andinas con carriel, digamos que allí hay todo un tema de interpretaciones y es muy importante entender que no hay digamos, un fenómeno objetivo, sino que allí se atraviesa por el lugar de, digamos, como de posicionamiento, digamos, como temas de clase también, temas de desde dónde yo narro al otro. Entonces, para mí este es muy importante como tenerlo presente y entre estas investigaciones, entonces yo empiezo a armar como unos grupos de palabras, la investigación específicamente de las tesis, que pues, digamos que se culminó apenas hace unos meses del presente año, y se empiezan a hacer digamos como unas agrupaciones por temas, de bueno, cuáles son los temas que han ocupado durante la última década las tesis de danza. Entonces, ahí, digamos, como es muy transversal y muy presente esta idea del folclore, pero ahí les digo, hay unas agrupaciones que empiezan a interpelar. Entonces, por ejemplo, hay otras tesis que dicen, bueno, el folclore también ha servido para generar estereotipos, por ejemplo, de lo que se es costeño, de lo que se es. Entonces, por ejemplo, hay varias tesis que estudian el tema de estas agrupaciones por regiones. Entonces, cuando ya incluso desde otros ámbitos de las ciencias sociales, por ejemplo, esto se ha replanteado, es un país de, digamos, como enseñamos danzas del Pacífico, danzas de Atlántico, entonces cómo empieza a entrar como todo un entramado histórico a decir, bueno, analicemos de manera compleja este folclore como concepto y que ha implicado a lo largo del tiempo, de una línea, digamos, que no es lineal, sino más, digamos, como en términos de periodos, cuáles han sido los usos, cómo se ha transformado, qué ha implicado. Entonces, estas tesis son, digamos, como el grupo de las tesis que yo traigo aquí a colación dentro del análisis de contenido, son muy interesantes porque empiezan a decir, bueno, aquí hay unas ideas también de pronto donde están rescatando, por ejemplo, unas ideas que ya de racismo que se han querido desde otros campos de las ciencias desmitificar, un poco también de dónde está, qué es esa región del Orinoco, cómo se define, o sea, cuáles son los ejercicios de poder que también ha ejercido este tema del folclore como categoría. Y pues digamos que es muy interesante, entonces se hacen unas agrupaciones donde ustedes ven que, por ejemplo, la tradición, el folclore, específicamente esta agrupación de la derecha, es pues digamos, como de la pedagogía, y también está muy presente como el folclore como inspiración en términos, digamos, como para la formación, para la pedagogía, pero pues obviamente también está en el tema de etnografía, y también la presencia de la palabra, un poco como yo hacía estas nubes de palabras que se rescatan de las palabras claves de las tesis, un poco también como una herramienta analítica que nos permita, bueno, por ejemplo, las palabras más grandes son las que implican la mayor frecuencia y por lo general de las 10 temáticas que se establecieron, el folclore viene a ser como digamos, como una temática importante. Entonces yo lo traía acá como, sobre todo como un ejemplo para poder hablar de ese concepto de historicidad dentro de la historia de la danza misma. También de la izquierda, pues está digamos, es la 9 palabras de la investigación-creación de las últimas décadas, y a mi derecha está la 9 palabras que se construyó sobre tesis que tienen que ver con el tema de género. Entonces, por ejemplo,
estas tesis tal vez hace 50 años no hubieran sido posibles, de esta relación de ver la danza con respecto al género y que hay allí, digamos, como que implica el tema de narrar la danza con perspectiva de género, y todo esto está situado. Entonces, este es un análisis que se hace de los últimos 10 años, pero justamente como se inscribe en un tiempo. Entonces, es muy probable que si fuéramos a indagar sobre tesis en relación con el tema de género hace mucho tiempo, no, pues no existiera por este tema de que cada sujeto e incluso cada fenómeno guarda su tiempo histórico. Entonces, pues me parecía como muy importante poder hacer esa reflexión que tiene relación con el tema del archivo y la documentación y pues lo que han presentado ya mis compañeros. Yo dejaría ahí para poder continuar con la exposición en el otro punto. Muchas gracias, Angélica. La idea entonces ahora, porque como ya son ya es la 1:15, entonces la idea ahora es hacer unas preguntas para darle final, digamos, a la exposición de cada uno de ustedes. Entonces, invito a Juliana y a Raúl que abran sus cámaras. Yo por aquí les voy a intentar dar la voz, ténganme paciencia. Ahí ya les debe haber llegado una solicitud para que reactiven su audio, ¿sí? Juliana, ¿ya la tienes? Sí, ya. Listo. Bueno. Muy bien. Entonces, creo que la exposición de cada uno de ustedes ha sido muy interesante porque nos han abierto grandes preguntas metodológicas frente a cómo hacer historia, cómo hacer historiografía también, cómo pensar las formas de hacer historia en la danza, pero también preguntas políticas sobre quién tiene voz al escribir la historia, sobre las materialidades necesarias para pensar la historia del cuerpo en movimiento, y también las tensiones al construir estos relatos históricos. Entonces quiero abrir el espacio para una pequeña intervención, la última intervención de cada uno de ustedes, mientras las personas que nos acompañan hoy están pensando sus preguntas y las están poniendo en el chat. A mí me parece muy interesante pensar, pues cada uno de ustedes nos abre un camino muy interesante para pensar cómo se está escribiendo la danza en Colombia, pero sobre todo de qué manera hacer historia sobre la danza en Colombia nos ayuda a pensar en el presente de la danza en Colombia, que creo que eso es también un tema bien interesante. Entonces, Juliana tiene una reflexión que nos quiere compartir sobre cómo se piensa ese hacer histórico a partir de la reflexión propiamente de la escritura que se ha hecho hasta ahora de la danza en Colombia, ¿cierto, Juli? Sí, sí, yo pues es que, bueno, teníamos una propuesta como de organización, yo creo que por tiempo valdría la pena que hiciéramos pues una pequeña intervención para redondear ese segundo punto que queríamos tratar, pero que podamos sobre todo pues disponer el espacio para conversar con todos los participantes. Entonces yo pues voy a exponer rápidamente eso que sí condensa muy bien, Ana, la síntesis que haces de lo que estamos intentando abordar cada uno, y le doy la palabra a mis compañeros para que puedan también ellos hacer su cierre respectivo. Mira, me gusta mucho pues un poco esa manera de entender lo que estamos un poco planteando en términos metodológicos, y plantearlo así me parece que es muy pertinente, porque creo que finalmente lo que hay detrás es casi que una cantidad de propuestas o un derrotero que podría ser muy útil para justamente pensarnos a la luz de lo que se ha escrito sobre nuestras prácticas. Y pues traigo aquí, se los voy a presentar aquí grandecito, eh, una rápida, un rápido comentario sobre lo que fue este trabajo, que básicamente es mi trabajo doctoral, pero que lo que tiene de fondo es justamente una pregunta sobre el papel que han jugado
todos estos libros, ¿cierto? En este grupo hay alrededor de 34, pero ya sabemos que en los últimos años se han publicado varios, incluidos los de Raúl, que yo no los alcancé a incluir en mi trabajo. Y pues sin duda, pues uno celebra, por supuesto, la publicación de toda esta cantidad de materiales, de toda esta cantidad de textos, pero al mismo tiempo, pues vale la pena interrogarnos sobre qué implica que todos estos libros se hayan producido en el contexto colombiano, y en esa medida, pues yo quiero pasar rápidamente aquí, de pronto bastaría con solo mirar las palabras resaltadas. Esta es una pregunta que le hacen a Roger Chartier, que es otro autor que para mí fue muy importante en el trabajo doctoral, y sobre todo porque es alguien que ha reflexionado bastante sobre la historia del libro. Y pues me gusta mucho tomarlo como referente porque finalmente nos invita a pensar entonces el sentido de esos textos, o él básicamente responde en la pregunta sobre qué cree, cuál sería la línea que él definiría para la historia cultural, y él dice que básicamente es una perspectiva que invita a pensar ese sentido de los textos que leyeron, escucharon esas mujeres y hombres del pasado, ¿cierto? Y me gusta mucho resaltar esto de canónicos u ordinarios, ¿cierto? Para no solamente seguir legitimando o reforzando esa legitimación que ya tienen esos textos que, por lo menos en el campo de la danza, pues han resultado tener más posibilidades de circulación, y que, pues, a la luz de lo que propone Chartier, nos invita no solo a leer el contenido de esos textos, sino también a estudiar esas formas materiales de inscripción y transmisión. Y aquí abre un abanico, pues esto es solo una respuesta que él da, pero en sus libros esto por supuesto tiene muchísima más, un desarrollo mucho más amplio, pero esos modos de inscripción y transmisión, pues en el libro como un objeto específico, pero también en la lectura en voz alta, en la representación teatral y en otra cantidad de modos, finalmente de configurar discurso, que para la danza resultan ser muy significativos. Y no más pensemos en lo que ocurre en una clase o en un espacio, pues donde no necesariamente se da la inscripción escrita, pero sí se da la mediación de la palabra. Y en esa medida, entonces, a la luz de todo eso, cómo poder quizás pensar lo que yo pues en el trabajo nomino comunidades de interpretación de la danza, o sea, cómo realmente nos interpretamos entre todos, y esa interpretación está muy mediada finalmente por lo que hemos leído o escuchado. Entonces, pues rápidamente presento en términos metodológicos lo que podría ser una ruta de trabajo para entender eso, y que fue básicamente lo que yo hice. Por un lado, digamos, un análisis de los textos, un análisis pues que implicaba leerlos, por supuesto, y poder entender las pretensiones discursivas que tenían esos autores, cómo estaban escritos, qué tipo de temas, un poco a la luz también o de una manera muy relacionada con lo que hace Angélica en su trabajo, o sea, reconocer esos temas que resultan ser recurrentes, esas ideas que empiezan a compartirse, etcétera. Pero de otro lado, pensar que esos textos no se escriben de la nada, ¿cierto? Que responden a unas prácticas muy particulares, a unos procesos sociales muy singulares, a unos momentos históricos, a unas temporalidades también, como lo señalaba Angélica, y que en esa medida, pues esos textos están condicionados, y vale la pena pues también entender eso que hay detrás, y pues finalmente cómo esas comunidades de interpretación pues están mediadas justamente por esos dos asuntos. En esa medida, entonces, lo que aparece es una pregunta por las estrategias editoriales, o sea, ¿qué papel han jugado sobre todo en la danza en Colombia las estrategias editoriales? Porque no es, digamos que no es del todo común que en un país como el nuestro, o que en los países latinoamericanos, encontremos un volumen tan significativo de textos publicados, de libros además con como con unas características editoriales muy especiales, libros a veces incluso con bueno, como con unos diseños y unas maneras pues de haber sido producidos muy bonitas, pues como libros que tienen un reconocimiento de lo editorial muy importante. Y entonces en esa medida un poco establezco este mapa
para entender entonces qué hay detrás de esa materialidad de los libros, quién los hizo, quién determinó que en Colombia se publicaran esos libros, quién apostó porque además las políticas públicas, porque la gran mayoría de estos libros son libros estatales, son libros que publicó el ministerio o la Alcaldía Mayor de Bogotá o algunas universidades. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de eso? Y un poco rastrear eso es darme cuenta que quienes están detrás de eso son muchos actores del campo dancístico como nosotros, ¿cierto? O sea, que no son personas ajenas y que en esa medida, pues para la danza en Colombia ha sido importante que el libro aparezca como un objeto de relevancia histórica, y al mismo tiempo me parece importante pensar esto que pues también, sobre todo estudios de bibliotecología y demás han pensado en términos de expresividad de los textos, qué tipo de imágenes se ponen, qué tipo de letras se usan, qué se resalta, qué autores de repente aparecen más destacados que otros, qué tipo de imágenes resultan pues como significativas para ilustrar, en fin. Y bueno, y allí pues quizás pensar entonces en esas circunstancias históricas que determinaron la escritura de esos libros y su producción y circulación, y finalmente lo que podríamos llamar comunidades de interpretación. Esto lo voy a pasar rápidamente, que creo pues que era básicamente como para entender que detrás del libro no solamente hay información, ¿cierto? No solamente hay un documento, sino también finalmente algo que podríamos llamar filosofía o incluso la epistemología de un campo de saber, y finalmente también una danza que se relata a sí misma, porque la gran mayoría de autores de esos textos sobre danza en Colombia son personas que hemos bailado, o sea, que hemos bailado, que hemos trabajado como profesores, como gestores, o sea, que hemos vivido de alguna manera o de muchas maneras, o a veces hasta de todas las maneras de manera simultánea, la experiencia de la danza, y en esa medida pues es una escritura que está cargada también de esa experiencia, y hay una relación ahí entre práctica y discurso que para mí resulta pues muy interesante. Esto ya para terminar, y me parece interesante relacionarlo con lo que Ana María un poco señaló haciendo la introducción a esta segunda parte, que entonces de alguna manera lo que uno encuentra es que esas maneras de escribir sí están mediadas, ¿cierto? Y están condicionadas. Y esas condiciones que yo encontré en los textos que analicé responden a estos tres, digamos, como escenarios que podríamos distinguir. Por un lado, por supuesto, a todo lo que ha implicado los premios y los estímulos a la escritura sobre danza en Colombia, y entonces en esa medida, pues quienes perfilan las convocatorias, quiénes son los jurados de ellas, si aprueban o no aprueban determinados textos, cómo se define que de repente es alguna beca de ensayo, pero luego una de investigación, pero luego una de crónica, pero, o sea, cómo se establecen esos criterios para determinar qué se escribe o cómo se escribe, y eso pues ha pues, producido una cantidad de textos como los que ya conocemos. De otro lado, quizás uno de mis espacios más bueno, que me producen como un interés muy, muy fuerte, que son unos espacios de congregación que la danza y el sector de la danza ha establecido en el país a partir de encuentros, de diálogos, y lo interesante que tienen esos eventos, que muchos de ellos terminan luego materializados en un libro, es que muchos de esos textos se escribieron para ser leídos en voz alta, no para ser plasmados dentro de un libro, ¿cierto? Entonces es una relación con la escritura diferente, y eso me parece que para nuestro campo de estudio pues resulta muy importante. Y de otro lado, otra categoría, que es una categoría que me parece también muy, sobre todo políticamente muy interesante, y es el hecho de que muchos textos también han sido escritos porque desde las administraciones que han determinado que se publiquen o que se escriban, pues se eligen a determinadas personas para que los hagan, ¿cierto? Y entonces en esa medida la pregunta es, ¿esa invitación directa obedece a qué, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué características tienen esas personas que fueron llamadas específicamente para que escribieran sobre danza? Entonces, el estudio en la tesis tiene que ver un poco con eso, con saber quiénes son esas personas, en últimas también escribiendo, por ejemplo, sobre danza contemporánea en Colombia, que era el tema finalmente que concentraba mi trabajo, pues relacionar entonces la institucionalidad y finalmente eso que podríamos nominar como el carácter independiente que tiene la danza contemporánea como por definición, si se quiere. Bueno, yo creo que dejo ahí. listo, muchas gracias, Juli. Yo creo que esta última
pedacito que Juliana nos complementa abre muchas preguntas sobre las políticas culturales también y el papel que tienen las políticas culturales en la creación de conocimiento frente a las artes, ¿cierto? Como lo mencionaba Juliana, aquí hay un aspecto que me parece que en Colombia que ha enriquecido mucho el campo, y aquí tenemos 3 ejemplos de él, es que son gente que tiene el conocimiento en su cuerpo de la danza, la que ha hecho investigación en danza en su mayoría, ¿sí? Y eso da una calidad de la comprensión de cómo se produce ese conocimiento y cómo se produce la historia y las repercusiones que tiene la danza en la historia de una manera distinta. Escuchando a Juliana, se me venía a la mente 2 antropólogas de la danza muy interesantes que se llaman Deidre Skylar y Sally Ness. Ellas en sus textos sobre etnografía de la danza y en sus monografías sobre danza enfatizan mucho cómo cuando uno hace etnografía de la danza desde la afuera, desde la observación, está recogiendo diferente material que el que hace cuando ese conocimiento ha pasado por el cuerpo. Entonces, yo sí pienso que es bien interesante ver este cuerpo, para volver a usar la palabra cuerpo, este cuerpo de investigaciones que tenemos en Colombia, que han sido desde una perspectiva de la gente que ha vivido la experiencia de bailar. Entonces, me parece muy interesante. Yo quería, antes de dar las palabras a nuestras personas participando, que tienen preguntas para Angélica, para Juliana y para Raúl, quería hacerle una pregunta a Raúl y una pregunta a Angélica. Para la pregunta para Raúl, me parece muy interesante este cuidadoso proceso de trabajo de archivo que has hecho con los programas de mano, con las fotografías, como con todas las huellas materiales que deja la danza. Porque aquí tenemos un gran problema metodológico que al principio de la historia, cuando la gente empezaba a hacer historia de la danza, era una cosa que se debatía mucho, y es uno cómo hace historia de algo que es efímero, que los registros que quedan no son suficientes para poder vivir esa experiencia incorporada. Entonces uno cómo empieza a reconstruir esos espacios y esas vivencias desde las huellas materiales. Esa sería mi pregunta para Raúl, porque creo que esa experiencia que tienes de la juiciosa recopilación de archivo te permite tener una claridad en cómo has hecho eso o cómo se puede hacer para la danza en Colombia, porque acuérdense que tenemos aquí las personas escuchándonos son también muchos bailarines y bailarinas que están empezando, entonces es muy rico que uno también empiece a pensar en la importancia de la danza y del archivo y de la danza y la memoria, ¿no? En los procesos de creación. Y para Angélica, yo creo que ahí tenemos un trabajo muy similar porque en mi tesis de doctorado trabajé precisamente los discursos de la danza tradicional, en este caso de la cumbia como danza entre comillas nacional, y cómo estaban replicando discursos de mestizaje, de género y de racialización en la identidad colombiana. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de los discursos del folclore a principios del siglo XX y las construcciones identitarias que se dan a través de los movimientos, del uso del carriel, de todas estas cosas, me gustaría que profundizáramos un poco sobre esa investigación, porque además el formato de presentación me parece muy interesante y fue en modo exposición. Entonces, que nos contaras un poco de esa investigación, y de una vez conecto con una pregunta que tienen una de las personas participantes, no me acuerdo el nombre, ahí me disculpan, pero te preguntaban cómo van esos estudios o cómo en qué va el estudio del folclore desde esa perspectiva, que es una perspectiva más desde los estudios culturales, no solamente pues de hacer la historiografía de esto, sino ir más allá y hacer una interrogación a esta producción de discursos que está teniendo el folclore en Colombia, ¿no? Entonces, adelante, Raúl y Ángel. Perdón, sí. Yo les solicito y ustedes deben aceptar eso. Mientras Raúlito, Raúl, ¿vas o...? No, dale si quieres. Bueno, un poco, voy acá,
Un poco para responder también lo que mencionaba Ana María. Creo que es muy importante el lugar de enunciación y creo que eso define también mucho también el lugar de la investigación. Yo creo que todavía hay que insistir mucho en la importancia de la investigación en el campo de la danza, que a veces pareciera como un lugar que es relegado, como que eso sí me parece también importante mencionarlo. Si nosotros incluso estamos hablando de políticas de fomento, podemos ver también la diferencia en términos de presupuestos y también de visibilidad. Digamos que una de las temas que tiene que ver con eso es un poco también del el lugar de enunciación que uno construye como investigador. Entonces, pues lo que tú decías, no es lo mismo estar desde el cuerpo preguntándose cuando se hace, bueno, todo esto qué significa, cuáles fueron los lugares que se tuvo, y el lugar de enunciación tiene incluso más que ver con una condición, digamos, como sujeto histórico, sino también con unas historias de vida, con una legitimidad, o sea, incluso estamos hablando que al día de hoy, por ejemplo, todavía se siguen haciendo muchas exclusiones en el mismo campo de la danza y eso tiene que ver con el lugar de enunciación cuando yo hago investigación, cuáles son esas omisiones que se hacen, un poco lo que decía Nubia ahí en el chat también de las omisiones que se hacen a la memoria. Hace un tiempo, por ejemplo, en la primera, pues digamos, primera bailarina de ballet negra que está, digamos, como ahorita muy famosa, no tiene derecho a que su nombre aparezca en el programa de mano. Entonces también como su lugar de enunciación al narrarse como bailarina va a ser muy distinta por digamos, una condición racializada. Entonces eso también tiene que ver con las fuentes y pues yo, digamos, como respondiéndote a la pregunta, hago la referencia acá de los límites disciplinares. Creo que eso a veces nos ha hecho como restringirnos demasiado desde las trincheras de las disciplinas y creo que hay que ir un poco más allá digamos, como desde el campo disciplinar que a veces nos cierra, o sea, un poco decirnos como enunciarnos solamente desde la danza, solamente porque somos cuerpo, porque también somos sujetos sociales. Para mí es muy borrosa digamos, como la frontera entre hasta dónde soy historiadora, hasta dónde soy bailarina, porque siempre lo viví como de una manera muy entrelazada y creo que es una cosa que nos ayuda también a pensarnos en el presente, también a llevar un poco más allá los lugares de la investigación y es que también le ha hecho a la danza estos límites disciplinares donde a veces nosotros necesitamos echar manos de unas herramientas de otras, digamos, como desde otros campos, pero que también nos narramos desde nuestras propias metodologías. Y allí como uno puede hacer un lugar de mediación y frente a la dispersión del saber, o sea, como si hay muchas cosas, pero a veces decimos dónde están, y creo que un poco el repositorio de danza escrita busca hacerle un poquito frente a eso, pero también otros formatos, y hay un poco lo que tú mencionabas, digamos, como en la exposición, lo que yo intentaba era como llevar o de otros formatos esa historia que no se entienda como es de una disciplina, o sea, no es tanto como la investigación histórica, sino aquí también hay cuerpo, aquí también, digamos, hay unas interpretaciones que se hacen de unos rastros que se están siguiendo del siglo XIX, y entonces allí también se construyeron como unos momentos históricos para poder hacer una mediación también con los públicos que involucrara el cuerpo. Entonces aquí muestro brevemente un poco también se hicieron como el piso de la exposición buscaba también hacer unas planimetrías, que la gente no solo fuera y viera en la pared como de manera, digamos, como pasiva, sino que los invitamos con unas fuentes de siglo XIX, textos de viajeros, de textos de archivos, como bueno, tenemos estas fuentes y cómo las podemos interpretar en el cuerpo, entonces cómo apoyamos, entonces todo el piso era también una planimetría buscando otras formas de narrar la tradición y en eso también creo que de lo que tú preguntas de también qué permanece y qué nos permite podernos entender en el presente, tiene que ver también cómo analizamos que esas fuentes, qué es lo que permanece y qué es lo que ha sido como narrado desde cierta legitimidad, o sea, las formas como, por ejemplo, aparecen las acuarelas, casi que uno podría traslaparlas a cómo está la escena hoy en día y hay cosas que pareciera que están de la misma manera, entonces, ¿a qué obedece eso? ¿Qué intereses y, digamos, qué voces han sido legítimas en narrar lo que supuestamente es una identidad nacional, pero realmente son las voces legítimas de unos maestros que contaron la danza de una manera, ¿sí? Entonces, también como un poco seguir el rastro de que
de que nuestra identidad no es una sola y que realmente no corresponde a una cosa estática, digamos, a un fenómeno estático, sino que es cambiante, es diverso, y allí ha habido omisiones de género, de raza, importantes. Bueno, entonces ahora le damos la palabra al profe Raúl para que ya abramos las preguntas, porque aquí ya en el chat hay varias bien interesantes. Bueno, pues me preguntas sobre Sobre los mi registros encuentro materiales para reconstruir la historia, sí. Sí, no, todo empieza porque en un momento, por eso presento tantas personas, yo me empiezo a preguntar, ¿quiénes estuvieron, qué hicieron la gente antes de que yo apareciera como bailarín? O sea, todo el legado que yo empiezo a recoger en mi cuerpo debió haber pasado un montón de gente. ¿Quiénes estuvieron antes de mí que desconocía completamente los nombres? El texto de Revelaciones se llama Revelaciones porque encontré a un montón de gente, pero una pila de gente que yo no conocía, que nunca jamás había oído nombrar, que me interesaba, que yo siempre creía, por ejemplo, que la danza moderna o contemporánea había empezado en los años 70 con la escuela del estudio, y empiezo a encontrar que hay un recorrido, hay mucha gente que ha pasado a lo largo del siglo por el país. Y claro, y me sorprende. Entonces, me planteo también otra pregunta. ¿Cómo escribir la memoria de la danza si no está escrita, si no se han hecho, si no, no hay historias de la danza en Colombia, de la danza en general? Como decía Juliana, sí, ya habían empezado a aparecer algunos libros, pero esos empezaron a aparecer hasta este siglo. ¿Cómo recoger la memoria del siglo pasado y del siglo XIX? Hay muy poco, nada. Entonces yo empiezo de una forma muy inocente diciendo, no, es que sobre danza, sobre historia de la danza, no se ha escrito nada. Lo cual empiezo, porque no había analizado mi archivo, entonces empiezo mi análisis de archivo y empiezo a encontrar que sí, que sobre la danza se había escrito, que los periódicos y las revistas estaban plagados de pequeños textos sobre danza en Colombia, bien sea anunciando una función, un espectáculo, la apertura de una escuela, propaganda, pero también habían pequeños esbozos de crítica, o lo que he encontrado, pequeños esbozos de crítica sobre danza internacional que llegaba al país, pero también sobre la danza nacional. Y en esa búsqueda, en un momento se me ocurre mirar, porque lo que yo tenía sobre todo era programas de mano. ¿Qué información daban en el programa de mano los directores, que generalmente son los que escriben esto, o quien lo escriba? Y encontré que había una información bastante interesante. Yo, por ejemplo, había oído hablar muchísimo de una pieza que creó Jacinto Jaramillo, pero que nunca pudo estrenar, que se llamaba El Héroe. Y yo decía, ¿pero de qué tratará El Héroe? ¿Cómo será? Y justo en el programa de mano me cuenta las partes del héroe, la narración del héroe, en letra, en palabra. Entonces, ya se puede uno dar una idea, claro, de lo que está escrito y de la forma como escriben. Uno tiene que darse una idea y uno interpreta eso que escriben. Entonces, también la historia que uno escribe, que uno intenta escribir, es también una interpretación sobre las interpretaciones que otros han hecho. Es un ejercicio de imaginación histórica, ¿no? Sí,
imaginarse cómo fue bailada. Uno ve las fotos, encuentro las fotos y digo, ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿yo qué hago? Mi interés, ¿cuál es inicialmente? Mi interés inicialmente es visitar piezas, ver cómo las piezas fueron creadas, qué se dijo sobre la pieza, intentar hacer ensayos sobre la pieza, ensayos en movimiento, muy influenciado por Hilda Islas, y que eso fue el potro, y que la segunda parte del potro, que era retomar el potro e intentar recrearlo, no se dio, no se ha dado, está en ese punto. Entonces, Revelaciones se me aparece como una necesidad de querer entender la relación entre danza clásica y danza folclórica en el país. Cómo el folclore, y hablo del folclore, es de lo que se presenta en escena, no de la otra versión que se tiene en el país, no de las danzas primigenias, no, de eso yo a eso no me dedico. Me dedico a lo escénico, estrictamente a lo escénico. ¿Cómo aparecen esas relaciones de danza clásica y danza folclórica? Y voy a buscar y no encuentro, entonces tengo que hacer una construcción yo mismo para poderme responder la pregunta de cómo algunas danzas adquieren el título de nacionales o interpretan una forma de lo nacional. Y ahí creo que entra el caso, qué pena interrumpirte, pero quería No, dale. volver a una frase con la que empezaste esta intervención que me pareció muy linda, y es como que cuando empezaste esta investigación, empezaste a hacer casi que una genealogía de tu movimiento, de la manera en que otros cuerpos habían pasado por tu cuerpo. O sea, cuando nos muestras tus maestros, pero que este maestro estudió en esta parte o que esta otra maestra estudió con esta otra, es como construir precisamente todos esos cuerpos que han pasado por tu cuerpo, que es precisamente ese repertorio el que te permite tener esa, digamos, imaginación histórica para poder conectarte con los textos y interactuar con ellos, ¿no? Sí, eso, yo siempre digo que yo tengo que hacer corpóreo o incorporar los textos porque si no, no los entiendo. Perfecto. Bueno, por aquí quería hacerles una pregunta que nos hace Johans Moreno. Hace una pregunta sobre, dentro de las investigaciones que saben o que han hecho, si conocen sobre escritos o indagaciones que pongan en análisis y reflexión de la danza en Colombia desde el lenguaje, sus formas escénicas, texturas, su puesta en escena social y sus estéticas, así como ha concebido el cuerpo, en sí, cómo se ha concebido el cuerpo en la creación de la danza en Colombia a lo largo del tiempo. Esa es la pregunta de Johans, pero yo quería juntarla con la pregunta de Esteban, que dice que para los tres, ¿cómo proyectan o visionan el presente y futuro de la danza tradicional colombiana, condicionada por la representación de ideologías de siglos pasados y enfrentada a la diversidad de características de género, pensamientos contemporáneos que hay hoy en la actualidad? Entonces es como conectar qué pensamientos de cuerpo hay en las producciones de danza en Colombia y las producciones discursivas desde esto, pero también era como lo que hablábamos ahorita, y es como ese conocimiento histórico que nos permite decir de las construcciones de danza tradicional del presente y qué construcción de tradición, de qué tradición están hablando, ¿no? Y cómo eso se ve reflejado en las poblaciones pequeñas, corregimientos, municipios, para atender la educación desde el cuerpo. Esta es una pregunta, esto es una tesis de pregunta, pero hagamos lo posible por responderla. Está muy, muy larga, muy interesante, pero está difícil de responder. Muchos elementos. ¿Quién quiere empezar? No, yo de pronto anotaría algo con la investigación que estoy haciendo ahora, con mi estudio, más que investigación, yo la llamo mi estudio, que estoy haciendo sobre esta relación del folclore con la danza clásica.
Yo creo que lo primero que todo, y que es lo que estoy encontrando, yo puedo decir cosas absurdas porque apenas las estoy estudiando, pero me atrevo. Yo creo que lo primero es empezar a revisar qué es lo que hablamos sobre folclore en el país, porque parece que se revuelven mucho los conceptos sobre lo folclore y sobre el material folclórico, o sea, sobre la folclorística y sobre el folclore como material. La folclorística es la que estudia el material folclórico. A mí me interesa mucho la folclorística. Me interesa mucho mirar el folclore ya desde las nuevas propuestas, ya de la propuesta de mirar el folclore desde los conceptos siglo XXI. Me parece que ha hecho mucho daño en el país esa construcción todavía del siglo XIX, que siguió a lo largo del siglo XX en Colombia, mirando el folclore con esa perspectiva, que es anónimo, que solo sucede en los campesinos, que etcétera, etcétera, las 8 o 10 cosas que hacen a un hecho folclórico. Yo creo que por eso me interesó muchísimo el estudio de lo escénico en el folclore. La mirada escénica, porque es donde se está conservando las danzas que vienen de una tradición. No llamo tradicionales, las danzas que se han hecho una tradición. Porque dentro de todo, las danzas que tenemos conservadas y que seguimos viendo en este momento son danzas que han sido creadas por alguien. Han sido creadas por Jacinto Jaramillo para la escena, han sido creadas a partir de materiales primarios, si quieren, fuentes primarias, llamémoslas, por Delia Zapata, por Teófilo Potes, por Carlos Franco, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente que ha acudido al material original, al foco folclórico, lo llama Ramiro Guerra, y han extraído y hecho obras, creaciones, danzas que se presentan en la escena y que son las que generalmente nosotros conocemos. La tradición de las danzas, las tradicionales, hay algunas que se siguen conservando. Esas serían otro estudio. Pero la pregunta de este señor es tan larga que no sé. Dejemos ahí y que nos dé su opinión, Angélica, a ver cómo vamos intentando responderla a pedacitos. Gracias, Raúl. ¿No tienes? Es que ya les pido a los, a los participantes, sí. no se vuelvan a silenciar ustedes tres para que ya Listo. podamos conversar. Vale, listo. Bueno, a mí me parece importante de todas maneras tener presente que el folclore es un dispositivo, ¿sí? Y como dispositivo, digamos, ha actuado, o sea, está atravesado por relaciones de poder, está atravesado, o sea, vuelvo un poco como al tema de la historicidad, no es un tema que tenga que ver solamente con la danza en el hecho escénico, sino que justamente la escena está atravesada de folclore como dispositivo, y me gusta entenderlo así, digamos, como muchos pensadores también nos invitan a entender lo que implica un dispositivo a nivel social, y es que por qué se implementa, qué utilidades tiene en lo político pensarnos de una manera, de una política de blanqueamiento, un poco lo que decían también ahorita en el chat. Si ustedes se dan cuenta, ahorita las acuarelas que yo reproduje en paredes muy grandes en la exposición, las acuarelas están imitando un poco lo que después se denomina como la danza del bambuco, pero hay dos parejas que están muy definidas, dos parejas blancas que tienen sus rostros, que tienen sus trajes, y la otra acuarela que se conoce, que es una acuarela de la misma época, son sujetos borrosos, son sujetos, digamos, más negros, pero que no tienen un rostro, que tú no les ves los ojos, que es una acuarela borrada, y allí ya hay unas políticas de blanqueamiento
que están implícitas en el folclore. Y lo mismo, digamos, como un poco lo que preguntaban del tema del futuro de la danza folclórica, o cómo se piensa. Yo creo que es importante pensar, digamos, como situado, y es que las coreografías y en general la historia que se ha construido, lo que sea también Raúl y Juliana, ha sido narrada desde una interpretación y desde un lugar. No es lo mismo que un personaje, un maestro como Jacinto, que venía de una formación moderna, europea, vaya y mire unas expresiones ajenas y construya unas coreografías con base en eso. Ahí hay una política de blanqueamiento, por supuesto que sí, y podría decirse que hay un hito, porque desde ahí se empieza a decir, esta es la verdad. Y en historias no hay verdad, porque justamente es como una condición permanente. Y allí pues quisiera conectar con otro aspecto que preguntan ahí de la necesidad de los repositorios, de los centros de documentación, y totalmente de acuerdo. Yo creo que en Colombia tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de acopiar todas estas informaciones, que no sean dispersas, que hasta que no nos conozcamos, o sea, y creo que un poco eso hace el intento del repositorio que estamos ahorita, y digamos como motivando Juliana y yo, con colecciones distintas. La idea es que haya colecciones que están catalogadas, alojadas, donde se puedan encontrar distintas voces. No solo hay unas voces, digamos, como las voces de los grandes maestros, que a veces no se, digamos, no hay derecho un poco como a replicar o a cuestionar o a interpelar. Entonces, un poco el repositorio de danza escrita busca allí con la colección de Juliana, que son las publicaciones, y con mi colección de tesis, y ojalá futuro aloje más colecciones catalogadas, poder buscar otras voces, podernos encontrar con otros, leerlos, encontrar sus puntos de vista, también reconocer una dimensión ética de la investigación, que yo creo que es muy importante. Hay muchas tesis, por ejemplo, de danza, que uno ve que el mismo objeto de estudio es el jurado, y allí no hay imparcialidad, allí es muy difícil poder hacer una investigación tranquila cuando tu jurado es tu mismo objeto de estudio. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que revisarlas mucho con respecto a este tema. Creo que esta conversación está muy interesante y hay una pregunta que se conecta con eso que ustedes estaban hablando, porque la reflexión y la polémica entre la danza para la escena o en la escena tiene otras consideraciones, pero que también hay otros discursos que se hacen para la danza popular y la danza tradicional y la danza social, que también están en diálogo con las danzas de escena, y es precisamente esas políticas raciales, de género, de subjetivación constantes que hay en el movimiento, en los procesos de movimiento y los procesos de la escena. Entonces, aquí hay una pregunta también que habla de la decolonialidad, y yo creo que ahí es bien interesante, otra vez conectándolo con la otra pregunta que nos hacían de cómo pensar la tradición nos ayuda para pensar la danza del presente, y se me perdió. Cómo se plantea en la danza la decolonialidad del cuerpo, instituido, reglamentado y sometido por las lógicas y el valor corporal eurocentrista, porque cuando tú hablabas, por ejemplo, de la puesta en escena que hace Jacinto Jaramillo, es precisamente atribuirle unas estéticas específicas y unos conceptos de belleza y de línea y de apreciación estética a otras formas que de pronto no eran los mismos lineamientos estéticos pues de puesta en escena. Entonces como desenvolver esos nudos, develar esos procesos que hay en la trasescena, creo que es bien interesante para poder entender los procesos de construcción identitaria y precisamente tomar posturas, digamos, decoloniales que miren varias formas de construir estas ideas estéticas en la escena. Juli, estás que te hablas. Hágale, Juli. ¿Estás silenciada? No. Ah, pero es que ¿para qué se silenció? Yo le dije que no. Por juiciosa. No, pues a ver, quería más hablar de una pregunta que quedó un poquito en el aire en la intervención anterior, y con esto pues puede que saque alguna conclusión posible. Y es que por ahí salió la pregunta como de si había textos que hablaran sobre cuerpo en la escena, algo así, pues entendí.
Y pues me gustaría sobre todo llamar la atención a propósito de algo. Sin duda hay una cantidad de reflexiones muy interesantes sobre la danza en el país. Yo de verdad que pues creo que uno de los esfuerzos que estamos haciendo con Angélica en el repositorio es justamente eso, visibilizar la cantidad de producción de textos que se han dado a propósito de muchos temas, ¿cierto? De muchos temas que son bastante relevantes. Lo interesante es poder entrar un poco más allá de la existencia de los textos y poder quizás reconocer qué hay detrás de ellos, ¿cierto? Sobre qué, digamos, ideologías, si se quieren, o sobre qué presupuestos soportan lo que dicen, ¿cierto? De manera que uno también pueda probablemente confrontarlos a la luz del hecho de si conservan, digamos, una cantidad de discursos pues que se han filtrado y que se nos han, digamos, que han hecho parte de nuestra manera de configurar y comprender la danza, o quienes incluso logran de alguna manera también comenzar a mostrar otros caminos que sobre todo pues como en una perspectiva de colonial resultan ser muy interesantes, o sea que vale la pena también identificar a esos autores, sean artistas del mismo campo de la danza o no, porque también eso es lo interesante, ese juego interdisciplinar que se empieza a generar ahí, pero que finalmente nos permiten pensar la danza de otra manera. Y solo quería, a propósito de ese concepto de cuerpo que me quedó por ahí sonando, señalar algo muy en relación con el archivo que tiene Raúl, que es un archivo de verdad muy valioso para la danza en el país. Y es, por ejemplo, algo que para mí ha sido todavía, es una deuda que tengo como investigadora, pero quien quiera agarrar con eso, adelante. Y es, por ejemplo, ven en la posibilidad de los programas de mano, que son un tipo de materialidades y un tipo de texto que sobre todo obedece, digamos, como a la declaración del creador o la creadora, o sea, que tienen como un carácter de autobiografía, de declaración de artista, pero que no son necesariamente un texto como con la característica formal que tiene un libro, ¿cierto? Porque no necesariamente pasan por un campo, pues como por un proceso editorial, eso simplemente cada artista lo publica según sus obras, y cómo un poco reconocer esas materialidades como un insumo muy interesante para poder quizás perseguir esas nociones de cuerpo que se han construido alrededor de las prácticas pues escénicas en la danza, pues puede ser como un camino interesante. Yo creo que una conclusión que nos queda de escucharlos a ustedes tres es que necesitamos otra conversadita más larga. Yo Y sí que creo. no sé el resto de participantes, pero yo quedé con muchísimas ganas de leer investigación en danza en Colombia. Entonces, Julio, Angélica, si nos pueden poner en el chat otra vez el nombre de la página web para que podamos acceder a ella. Es un gran recurso. Como dice uno de los participantes, sí es fundamental que pensemos en la necesidad de repositorios y de archivos localizados donde se pueda hacer una construcción juiciosa de recibirle ese archivo, por ejemplo, a Raúl y catalogarlo y digitalizarlo, y cierto, y como las otras muchas personas poder aunar esfuerzos y hacer esta construcción de archivo y construcción de las múltiples historias de la danza en Colombia como un trabajo aunado. Entonces yo pienso que estas conexiones son, me alegra mucho, digamos, ver estas conexiones y el futuro que pueden tener para los estudios de la historia de la danza en Colombia. Estamos un poquito tarde, entonces como pues no podemos seguir conversando, ya se nos va a acabar el tiempo. Como dice aquí una persona, quedamos antojados. Magnolia, textos que hablen del blanqueamiento en la danza, después te los mandamos. Mi tesis también, después le mando el link, pero ¿qué tal si miras el link de la página web del repositorio de Juliana y de Angélica? De todos modos, ustedes saben que todos nosotros cuatro somos profesores de las universidades que tienen los programas de danza en Colombia, ¿cierto? Entonces también nos pueden encontrar por ahí. Por los emails institucionales. Les respondo a las personas que estaban ahí haciendo alguna pregunta. Sí, esta grabación la vamos a hacer pública. Es posible que la publiquemos en la plataforma de la Facultad de Artes o en el perfil de Facebook de la licenciatura en danza o de, digamos, la línea de extensión de la licenciatura en danza que se llama Corpóreo Móvil,
Si buscan ese perfil en Facebook, vamos a intentar ponerlo ahí. Ahí está la página web danzaescrita.com. Y de todos modos, voy a hacer 2 publicidades antes de que nos vayamos. En primer lugar, quiero agradecerle a Juliana, Angélica y a Raúl por esta conversación tan rica. En segundo lugar, les cuento que los profes y las profes de la línea de teorías e historias, y por eso es en plural, de la danza de la licenciatura de la Universidad de Antioquia, queremos fortalecer este espacio de conversación de los lunes al mediodía y volverlo precisamente un encuentro de cada tanto. Entonces, el 8 de julio, porque recuerden que se nos vienen varios puentes, el 8 de julio, si no estoy mal, Juli, ¿cierto? Tendríamos nuestro último 6. coloquio del semestre. 6, El perdón. 6 de julio, o sea, tendríamos nuestro último coloquio del semestre. Les estaremos mandando la información con antelación. Pero la idea es que a partir de agosto retomamos nuestros encuentros del coloquio, entonces podríamos pensar en una sesión 2 de hablar de la historia de la danza en Colombia y de las múltiples metodologías para hacer danza en Colombia con los invitados y las invitadas de hoy, porque estuvo muy interesante y se nos quedó cortica la investigación. Y ahora yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer publicidad, política pagada, porque estoy pensando que aquí hay gente tan interesante. Perdónenme un segundo que se me perdió lo que les iba a compartir. Aquí está. Hay gente tan interesante que no quiero dejar pasar la oportunidad, escuchándolos y escuchándolas, no solamente en los comentarios de las preguntas, sino los presentadores. Hay gente muy interesante que está en el chat, o sea, acompañándonos hoy, y el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia tiene una convocatoria abierta para publicación de un dossier especial que precisamente se llama Cuerpos, Corporalidades y Territorios, un diálogo abierto, y precisamente lo que intenta este dossier especial es abrir el diálogo con el arte. Dice, invita a diálogos interdisciplinares entre las artes, las humanidades, la ciencia y la literatura, que a partir de casos o experiencias concretas evidencien conexiones entre diferentes prácticas corporales y la forma en que éstas construyen socialidades, afectos, identidades, relaciones, estéticas, conexiones políticas, es decir, maneras diversas de habitar y moverse en el mundo. Entonces, tenemos todavía hasta el 27 de julio para mandar artículos. Si alguna persona está interesado o si saben de alguien que está interesado, pueden buscar toda la información en el perfil de Facebook del Boletín de Antropología o en la página del Boletín de Antropología en la plataforma de la Universidad de Antioquia. Bueno, no siendo más, queremos agradecerles y ojalá los podamos tener muy pronto de nuevo, Raúl, Angélica y Juliana. Feliz tarde. Y al resto de participantes nos disculpan porque no tuvimos tiempo de responder las preguntas, estaban todas muy interesantes, y feliz almuerzo para todos. Muchas gracias a todos y a los Gracias. participantes también. Chao, Vernos de gracias. nuevo. Tarde, muchas Sí, gracias. gracias. Pronto.